En nuestro país no existe una red consolidada de medios comunitarios, ni tampoco existe apoyo para iniciativas de comunicación que se desarrollan en las comunidades. Precisamente esto es un problema que nos afecta a todas y todos porque no hay representatividad de los diferentes sectores sociales que conforman la diversidad del país en el que vivimos. Además, hay gente que se ha preocupado por esto y que ha empezado a luchar para que se garantice una verdadera democracia en cuanto al acceso de los medios de comunicación. Y este es el tema del que vamos a conversar hoy en Era Verde. Y para conversar sobre esto nos acompaña hoy Joaquín Tapia, quien es del área de formación e incidencia política de la Asociación Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. ¿Cómo está, Joaquín? Pura vida, mucho gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir a compartirnos sobre este tema, que es un tema que en realidad se ha discutido muy poco en este país, por no decir que no se ha discutido del todo. Han habido muy pocos espacios para que se dé un diálogo, que se informe a la gente sobre la necesidad que hay de reivindicar nuestro derecho a la comunicación. Y para empezar a conversar sobre esto, pues precisamente vamos a tener también la participación en este programa y las intervenciones de dos expertos internacionales en el tema de este derecho, que es el derecho humano a la comunicación y la libertad y pluralidad de medios. Vamos a tener las intervenciones de Leonel Herrera, quien es presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y también de Gustavo Gómez, quien es director del Observatorio de Regulación de Medios y Convergencia. Y vamos a empezar este programa con una cápsula de Leonel Herrera, quien es el presidente de ALER, como les decía, que nos va a hablar un poquito sobre qué es la libertad de expresión, qué es el derecho humano a la comunicación, y a partir de ahí vamos a volver entonces con usted, Joaquín, para que nos amplíe un poco al respecto. Veamos esta cápsula. De construir modelos de medios más plurales, más diversos, tiene dos fuentes, digamos, de origen este debate. Una fuente tiene que ver con el debate sobre los derechos humanos, es decir, en la evolución histórica de los derechos humanos que los pueblos han venido reivindicándolos, han venido surgiendo nuevos derechos cada vez, ¿verdad? Derechos que ahora tenemos, como los derechos que reivindicamos del medio ambiente, de la diversidad sexual. Hace poco tiempo no los reivindicábamos, ¿verdad? Es decir, hay una evolución histórica en los derechos. Entonces, en esa evolución histórica han venido también apareciendo derechos relacionados con la comunicación, ¿verdad? Inicialmente reivindicábamos el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero luego este debate se ha venido ampliando hacia un derecho que tiene toda la población, todas las mujeres, todos los hombres, a varias cosas. Primero, a tener acceso a la información. Un componente de este derecho es tener acceso a la información que la gente necesita para tomar decisiones apropiadas en su vida, ¿no? Todo este debate sobre el acceso a la información pública, el acceso al conocimiento, a las tecnologías de la información y la comunicación. Otro gran tema tiene que ver con la posibilidad de nosotros expresarnos, no solo de recibir información, sino que también de expresarnos, que no hayan restricciones de ningún tipo para que todos y todas podamos expresar nuestras opiniones, nuestras informaciones. Y para eso hay un tercer componente del derecho que tiene que ver con el acceso a medios de comunicación. Es decir, no es en abstracto que yo solo tengo el derecho a decir lo que quiera, lo que pienses, sino que tengo que tener medios a disposición para hacerlo. Entonces ahí entra el debate sobre la necesidad de construir modelos de medios donde los diferentes sectores de nuestras sociedades tengan la posibilidad de ser escuchados, de que sus intereses, sus opiniones cuenten en la construcción del debate público, en las agendas de país. Y aquí viene la segunda fuente o el segundo origen de este debate, que tiene que ver con la deliberación pública, con la democracia. Es decir, además de la evolución histórica de los derechos humanos, también tenemos una evolución del debate sobre la democracia. Cuando teníamos dictaduras, la democracia era que hubiera gobiernos civiles y elecciones libres. Luego vimos, cuando tuvimos gobiernos y elecciones libres, que esto no era suficiente, que la democracia tenía que ver con otras cosas también. Entonces aquí aparece el componente deliberativo de la democracia. La democracia tiene este componente que consiste en que
todo el mundo tenga posibilidades de participar en la deliberación democrática. Seguimos acá en Era Verde y veíamos en la cápsula anterior a Leonel Herrera, quien es presidente de la ALER, que se estaba refiriendo a qué es la libertad de expresión y qué es el derecho humano a la comunicación. Y hoy vamos a estar conversando precisamente de ese tema, sobre por qué este derecho tiene que ver con todas y todos. Y me gustaría arrancar por ahí, Joaquín. Leonel decía que este es un derecho que se vive o no se vive todos los días. Entonces, ¿por qué tiene que ver con nosotras y nosotros en nuestro diario vivir? Bueno, el derecho humano a la comunicación tiene que ver o convoca más la integralidad de la libertad de expresión. No necesariamente pasa por el tema del uso de medios de comunicación para comunicar, sino que también aborda las otras dimensiones, que es el tema cultural, por ejemplo, el tema representativo, diverso, etc. Entonces, a ver, para no entrar en conceptos complejos de lo que es el derecho humano a la comunicación, es la simple capacidad que tenemos todos, todas, y que se debe garantizar también para poder comunicarnos, divulgar, explicarnos, opinar, difundir saberes, conocimientos, etc. Entonces, no solo pasa por medios de comunicación, y definitivamente, y por ahí el tema de los enfoques y las perspectivas, habrá gente que de repente siente ya garantizado su libertad de expresión, pero cuando se aborda la integralidad del derecho humano a la comunicación y todo lo que esto refiere, pues ya hay que hacer reflexiones más profundas, ¿no? Y es que también hemos entendido siempre este derecho, o el derecho también como a veces se le conoce a la información, de ser nada más pasivos y poder recibir información. Hemos entendido como que ahí ya lo estamos ejerciendo. Entonces, en realidad no es así. En realidad también deberíamos de tener espacios comunitarios donde podamos comunicar, no solo recibir información. Es parte de lo que los medios masivos también instalan un poco, ¿no? O sea, con el hecho de que usted consuma, ya está participando en el esquema conocido o reconocido con el cual nos enseñan de la comunicación, y definitivamente entenderse nada más como consumidor o consumidora de la comunicación no es participar, no es vincularse, no es empoderarse, no es un montón de cosas, ¿no? Entonces, el derecho humano a la comunicación, insisto, convoca un poco esa integralidad, convoca un poco toda esa capacidad que tenemos los seres humanos para poder, y el deber que tenemos de seguir construyendo nuestras identidades, de reforzar nuestras culturas también. Esa es en realidad lo que va abrazando de alguna manera el derecho humano a la comunicación, a partir de derechos individuales, pero a la hora de hablar de comunicación, pues definitivamente tenemos que entender la colectividad y la importancia de que más voces se sumen y que más gente pueda participar en estos procesos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos entender los medios de comunicación comunitarios? ¿En qué consiste una iniciativa comunitaria de comunicación? Los medios comunitarios, ciudadanos, libres, tienen distintos nombres en la región, ¿no? Y convocan un poco más el tema, la otra forma de hacer comunicación. Es también una ruptura cultural, una ruptura de este esquema que hablamos del emisor, el receptor, el canal, el mensaje, etcétera, sino que rompe más y definitivamente garantiza participación y garantiza construcción de democracia, garantiza que haya más voces, que se aborden otros temas, que se tematicen situaciones, ideas, problemas que tengan que ver también con las localidades y con las proximidades. Entonces, no hay un manual que defina esta es una radio cultural, esta es una radio ciudadana o esta es una radio, en fin, es más la vida que tenga este medio de comunicación y las técnicas y métodos que se utilicen para que se alimente y se entienda la perspectiva estratégica de la comunicación en el quehacer de una comunidad y en la comunicación para la incidencia al final de cuentas. Hay comunicación para el entretenimiento, etcétera, pero incidir en las realidades y transformarlas es como un elemento básico de lo que significa involucrar a más gente en la comunicación y comprometerse con otras ideas, como con los derechos humanos, con derribar el patriarcado, por ejemplo. Entonces, va alimentándose y va creciendo, digamos, no hay una sola definición, y conforme van sucediendo estas experiencias, estos proyectos, pues se van alimentando y se van empoderando las comunidades y entendiendo que la comunicación es una forma de defender otros derechos humanos también. Exacto, y que la idea al final de cuentas es que estas iniciativas tengan el apoyo
para que convivan con otros medios de comunicación, también comerciales, con medios de comunicación de otros enfoques, pero que existan y que haya un verdadero apoyo. Sí, perdón, pero más allá del apoyo es en realidad se reconozca su derecho a hacerlo y a ejercerlo, y eso, y los derechos humanos se tienen que garantizar a partir de un Estado, y si el Estado no es capaz de reconocer todavía eso y ni generar las políticas públicas, yo creo que hay serios problemas si hablamos de democracias sanas, en construcción, etcétera. Exacto, y vamos a estar profundizando un poquito más adelante, y de momento vamos a ver un extracto de un conversatorio con Gustavo Gómez precisamente y otros expertos, un conversatorio que se desarrolló en San José. Entonces vamos a ver esta información. La situación en general de este tema a nivel regional, estamos hablando, aquí podemos mostrarlo así todo, una fuerte concentración de medios audiovisuales, incluso en algunos países todavía una fuerte concentración de prensa escrita. Son procesos que además de concentración de propiedad implican una centralización muy fuerte de contenidos en las capitales nacionales en desmedro de la producción de información en el resto del país. Esto no es solamente un problema, como yo he escuchado decir, de acá de Costa Rica, sino pasa en Montevideo, Uruguay, pasa en Lima, Perú. Es un proceso generalizado, donde en general son matrices en las capitales que informan al resto del país a través de repetidoras. Una tendencia creciente a la extranjerización, tanto de empresas del propio sector audiovisual como a partir de la entrada al mercado de la televisión de nuevos actores globales, como son las empresas de telecomunicaciones, que han venido a la televisión a quedarse y son iniciativas con mucho más capital y peso que incluso los actuales dominadores del mercado de televisión nacional. Fenómenos que además incluyen la propiedad cruzada, propiedad entre medios, entre gente que tiene radio y televisión, o que tiene medios de televisión y licencias de datos o de telefonía, y también creciente presencia de empresarios que están presentes en la televisión o en los medios, pero que además son dueños de bancos, de latifundios ganaderos, es decir, donde se confunde de qué intereses o qué uso está haciendo esos medios. En materia de regulación, cuando la hay, regulación me refiero a anticoncentración, cuando la hay, ha demostrado ser ineficaz, o incluso, no lo puse ahí, pero ha promovido y ha facilitado la concentración. El caso de la subasta económica como único criterio para el acceso a la frecuencia de radio y televisión, como hay en Centroamérica, claramente favorece al que tiene más poder, porque si el que tiene la oferta económica más alta es el único que puede hablar y tener licencias, obviamente esa regulación, ese marco regulatorio, que es transparente, que es público, que es abierto, termina favoreciendo a la concentración. Seguimos acá en Era Verde desde las instalaciones del Museo Nacional. Y hoy estamos conversando sobre el derecho humano a la comunicación, un derecho del que, como hemos venido señalando, se ha hablado y se ha discutido muy poco y que tenemos que empezar a apropiárnoslo, a ejercerlo y a seguir informándonos al respecto. Ahora vamos a conocer algunas experiencias. Joaquín, usted ha tenido la oportunidad de conocer varias experiencias que, a pesar del panorama que tenemos en nuestro país, se han sostenido en el tiempo y han ido apareciendo, experiencias de comunicación comunitaria. Y me gustaría que habláramos un poquito de esos casos, que son casos excepcionales, porque realmente en el país no hay un apoyo a estas iniciativas, pero aún así existen. Entonces, tal vez si empezamos con, por ejemplo, el caso de Voz de Mujer en Radio Santa Clara, que me parece una iniciativa hermosa de este grupo de mujeres allá en San Carlos. Tal vez si hablamos un poquito de ese caso. Bueno, las compañeras de la radiorevista Voz de Mujer, como lo decías, están transmitiendo los viernes a las 8:30 de la mañana en las 5:50 AM de Radio Santa Clara. Son compañeras que, bueno, hace poquito conmemoraron ya 25 años de este proyecto, donde en un principio pues estaba muy enfocado en el tema de la ruralidad, de la mujer campesina, ¿no? Fueron compañeras o conformaron uno de los primeros grupos con los que trabajó Voces Nuestras en esta capacitación en radio y en empoderamiento de mujeres en el tema de la comunicación, el tema de la equidad de género, etcétera, ¿no? Entonces, son compañeras que tienen 25 años, ¿no? De una fuerza, una potencia, de tener una audiencia también muy, muy viva
y donde se tocan, bueno, imagina la cantidad de temas, ¿no? Por ahí comentábamos que eran una especie de acciones afirmativas, ¿no? De comunicación que efectivamente siguen resistiendo, que manejan un lenguaje, que manejan temáticas, digamos, que convocan a poblaciones que de repente en medios masivos no están convocadas, no se está hablando de sus temas. Entonces, pues, para tener 25 años, un programa de radio y en continua renovación, además, celebrado hace poquito, en una celebración muy, muy bonita, mucha gente allá en San Carlos, creo que es un gran ejemplo de lo que es apropiarse de la comunicación, apropiarse además de esta herramienta que es la radio, que también convoca otras dimensiones, digamos, y convoca a otro tipo de personas, ¿no? Sobre todo también en la zona rural, se podría decir, que tiene pues una potencia tremenda a la hora de escucharlas. Yo en realidad quiero invitarlos, si tienen chance de buscar en radiosantaclara.com, tienen la transmisión en línea, porque de lo contrario habría que acercarse más a zona norte, es en 550 AM es la emisora, sale los viernes 8:30 de la mañana y bueno, son experiencias, son las voces de las mujeres, ahora sí. Que son voces, sí, que en otros medios no tienen espacio para poder hablar de estas temáticas. Y también hay otro caso, que es el caso en Orotina, que me parece un caso muy interesante, que este es en línea, que es otra alternativa que dan las nuevas tecnologías para hacer comunicación. Ahí están las nuevas tecnologías que de repente ya no son tan nuevas, pero son iniciativas también. Todo esto parte desde la iniciativa de Daniel Vega, a quien aprovecho de mandarle un saludo. Es un profesor de Esparza que, bueno, por razones de trabajo se va para Orotina y en Orotina monta esta plataforma, esta radio en línea, y él, pues por su naturaleza de educador, entiende, reconoce, y en este proyecto que tiene un año, 8 meses, digamos, ha logrado articular muchos actores de la comunidad en Orotina. Pasa algo en Orotina y la gente se informa inmediatamente. Se están utilizando no solo la radio online, sino que también se están utilizando las plataformas en los dispositivos móviles, que eso también le ha cambiado bastante la historia a las radios en línea, ¿no? Y pues al día de hoy, pasada la Feria de las Frutas y pasadas muchas actividades, son Daniel y su equipo, ¿no? De personas que también van en constante cambio, tienen más de 15 programas en una parrilla de 24 horas al día, ¿no? De mucha música. También pues son los encargados de dar cobertura a muchas de las cosas que suceden en la comunidad. Entonces no solo para la gente dentro de la comunidad, sino que lo que nos contaban también era gente fuera del país informándose y acordándose de su querida Orotina, por ejemplo. Así que incluso para la gente de mal de patria, pues por ahí se reconoce y se mantiene informada, fresca, en un lenguaje, en temáticas, digamos, que le son suyas también, ¿no? Sí, permite precisamente fortalecer las identidades comunitarias, las luchas comunitarias y en general ir articulando pues a estas personas que creen en la comunicación y se dan cuenta del valor que tiene este derecho. Y vamos ahora a escuchar precisamente a Leonel Herrera, que va a referirse a la importancia que tiene la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación. Entonces vamos a escucharlo en esta cápsula. Naciones Unidas, a través de la UNESCO, ha definido en un documento que se llama Indicadores del Desarrollo Mediático una serie de parámetros que los gobiernos deben de tener en cuenta a la hora de construir sus marcos normativos, sus políticas de comunicación. Por ejemplo, dice este documento de la UNESCO que una de las formas de garantizar un modelo de medios democrático, plural, es que haya una diversidad de medios en el sector privado, en el sector público y en el sector comunitario. Tenemos también como referencia los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA ha planteado una serie de estándares también relacionados con la necesidad de reconocer a los medios sociales, comunitarios sin fines de lucro, la necesidad de crear mecanismos democráticos, transparentes de acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico, de crear medidas antimonopólicas para evitar la concentración mediática, porque esto afecta a la democracia. La Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Relatoría de la OEA dice en el numeral 12 que la concentración de medios conspira contra la democracia. O sea, a mí me llama la atención el verbo que utiliza, porque no dice afecta a la democracia, perjudica, dice conspira contra la democracia. O sea que la existencia de monopolios, de oligopolios de la comunicación, sea en el sector privado, sea en el Estado, afecta la diversidad y el pluralismo. Entonces la demanda, digamos, central es que haya una diversidad de medios, ¿verdad?, en el sector privado de la comunicación,
que haya diversidad de operadores privados, que no hayan grupos oligopólicos, sino una diversidad de operadores privados, que en el sector público se fortalezcan medios de comunicación y que en el sector comunitario se creen políticas para favorecer el desarrollo de medios vinculados a organizaciones comunitarias, a organizaciones académicas, en general organizaciones no lucrativas que tienen fines sociales. De eso se trata entonces, ¿verdad? Bueno, y estamos de vuelta acá en Era Verde y hoy hemos repasado sobre algunas iniciativas también de comunicación, de personas que ejercen el derecho humano a la comunicación a pesar de la falta de condiciones de apoyo. El caso también que sucede en Upala es muy interesante con el programa de la periférica. Tal vez, Joaquín, si nos comentas un poco acerca de esta iniciativa. Es toda una iniciativa, es bastante interesante, tiene también muy poco tiempo, es de octubre del 2015. Parte esta iniciativa de varios jóvenes que se encuentran, de varias redes de jóvenes que se encuentran en una capacitación y se articula el Ministerio de Cultura, se articula la Municipalidad de Upala también y la Radio Cultural. Este grupo de jóvenes en una hora se intenta encargar de las temáticas no solo juveniles, ¿no? Pero sí temáticas próximas, inmediatas. Entonces, de repente hay gente que no está tan preparada en radio y de ahí convocamos un poco el tema de recuperar la palabra, no necesariamente para las y los profesionales o gente que estudia o los periodistas o etcétera, sino que personas de la comunidad que entienden la importancia de que sus voces se escuchen a través de este aparato, digamos, y que contaminen el buen sentido de la palabra, las frecuencias, con las ideas, con los temas, con los conceptos, con las culturas y con las intenciones también de transformar. Aquí hablamos de comunicación para la incidencia, son personas que entienden que comunicando, dialogando, se puede llegar a algún lugar. Y eso, si no es construcción de paz, si no es construcción de democracia, ¿qué es? Por eso, resulta muy llamativo que aunque no haya legislación en Costa Rica que acuerpe este tipo de iniciativas, hay movimientos, grupos sociales, personas, grupos de sentido, etcétera, que están encargándose y que lo están haciendo. Y que están luchando precisamente también para que se siga ejerciendo este derecho desde las comunidades y que sigan apareciendo estas voces en los medios de comunicación. Y otro caso con el que podemos también ir cerrando todo este montón de ejemplos que hay en el país a pesar de las condiciones en que estamos, es el caso en Monteverde, que en Monteverde también está Radio Zona Alta, también está la Radio Comunitaria Monteverde. Exacto. Entonces son iniciativas también interesantes. Son iniciativas que también, pues, podríamos decir, lamentablemente funcionan solo en Internet. Tenemos que convocar el tema de la brecha digital aquí y que son grupos que perfectamente podrían, si hubiese más orden y si hubiese un montón de cosas que se requieren, ¿no? A partir de la legislación, tener una frecuencia o tener una participación y poder ampliar el rango de acción. Sin embargo, ahí están las iniciativas trabajando, ahí están pues entendiendo las necesidades comunitarias de comunicación en un espacio o en un lugar pues altamente turístico, que en algún momento, y bueno, como todas las comunidades de este país y de la región, pues van teniendo sus situaciones, van teniendo sus problemáticas, y si se entablan espacios de diálogo, participativos, inclusivos, pues se pueden ir resolviendo y se puede ir avanzando. Entonces, pues Radio Zona Alta en Monteverde, Radio Comunitaria Monteverde, se desarrollan o difunden en línea, pero no encuentran tanto el límite ahí, digamos, si se han identificado necesidades, si han ido trabajando en esto. Todas son iniciativas en marcha, proyectos que pueden buscar en internet y si se acercan a las zonas pueden escuchar también y entender la necesidad de que esto siga y que tenga un acuerpamiento legal también para poder hacerlo, más en las frecuencias, que es así como ya más amplio, digamos. Exacto, ya que estamos en un país que se dice democrático, que verdaderamente se garantice esa democracia en cuanto al tema de la comunicación. Vamos a hacer otra pausa y vamos a escuchar en este caso a Gustavo Gómez, que nos va a hablar un poco sobre las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión respecto al pluralismo y a la libertad de medios, que es el tema que estamos conversando. Veamos. Un tema que aquí sé que se ha planteado en Uruguay. Pluralismo no es cantidad. Se nos argumenta de que hay muchos medios y que por tanto la discusión de la diversidad y el pluralismo ya es anacrónica.
porque hay 40 medios de FM, hay 30 medios de, etcétera, cuenta. La Corte Interamericana no solo ha resaltado la importancia del pluralismo, sino que ha sido muy clara al afirmar que el pluralismo de ideas en los medios no se puede medir a partir de la cantidad de medios de comunicación, sino de que las ideas y la información transmitidas sean efectivamente diversas y estén abordadas desde posturas divergentes sin que exista una única visión o postura. Para la Relatoría de la Libertad de Expresión, pluralismo y diversidad tampoco es cantidad de medios. Si no se logra ver que haya 95% de los medios solamente comerciales, tampoco es una medida efectiva de diversidad. Una diversidad en un sistema de medios debería incorporar el reconocimiento de también otros tipos de propiedad de naturaleza, como son, por ejemplo, los medios comunitarios y los medios públicos. Todos sabemos que el Estado debe minimizar su intervención en los medios de forma a no restringir la libertad de información, particularmente los contenidos críticos, incluso frente al propio gobierno, aun cuando sean agresivos o sean, a nuestro juicio, injustos. Minimizar la restricción en materia de información, pero a la misma vez la Corte dice, pero también debe equilibrar en la mayor medida posible la participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. Y vamos a profundizar un poco en esta concepción de la Corte Interamericana. Respecto a la pluralidad de medios y el papel del Estado en esta cuestión. Y para la Corte no hay ninguna duda. Si bien en temas de contenido informativo el Estado no se debe meter, en materia de pluralidad no hay forma de no meterse y además está obligado. La pluralidad de medios o informativa constituye una efectiva garantía de la libertad de expresión. Es decir, no puede haber un país que se precie de tener libertad de expresión plena si no hay también pluralidad de medios. Existiendo un deber del Estado de proteger y garantizar este supuesto en virtud del artículo 1.1 de la Convención Americana o Pacto de San José. Bueno, y hoy hemos conversado sobre la importancia que tiene el derecho humano a la comunicación. Verdaderamente tenemos que seguir informándonos y seguir luchando porque se garantice. Y Joaco, ¿dónde podemos buscar esa información? ¿Dónde podemos sumarnos a la lucha en defensa de este derecho? Bueno, hay una iniciativa muy importante presentada desde la sociedad civil. Lo pueden buscar en internet, Ley Participativa de Radio y Tele.org. Está en redes sociales también, hay campañas ahí. Las diferentes experiencias y proyectos de los que hemos hablado también están acuerpando, divulgan también la importancia de que esto se discuta. Hay una ley presentada por sociedad civil. El tema de la comunicación es un tema estratégico, es un tema importante, es un tema que tiene que ver con la construcción de democracia, de culturas, de inclusión, de participación. Así que en Ley Participativa de Radio y Tele.org pueden encontrar más información. Vocesnuestras.org también tenemos los contactos, pues si quisieran también más información. Y estamos en campaña de recuperación de firmas también, entonces pues hay muchas formas de participar y vincularse. Así que busquemos entonces en Facebook, ya saben, Ley Participativa de Radio y Televisión, o en el Facebook también de Voces Nuestras. Y bueno, así se nos acabó el programa, así que nos veremos en el siguiente programa. Muchas gracias, Joaquín, por habernos compartido esta información y sigamos informándonos sobre este derecho. Les dejo con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.